Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro estudio bíblico del domingo. Soy el pastor Cristóbal García. Somos de Capilla Calvario aquí en Michoacán. Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Sean bienvenidos de nuevo. Y como siempre, solicitando sus oraciones. Ustedes que tienen una relación con nuestro Señor y Salvador, les pedimos que nos levanten en oración para que el Señor haga una obra en estos lugares, en esta región de Michoacán. Y como siempre les exhortamos a que tengan sus Biblias con ustedes para que nos sigan en el estudio. Hoy precisamente vamos a estudiar y seguimos en nuestro estudio en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a empezar el capítulo 9, vamos a estudiar los primeros 10 versículos. Ojalá que tengamos el tiempo, si no, como siempre, donde nos quedamos, ahí les seguimos la próxima vez. Así que de nuevo, bienvenidos y gracias por su apoyo, gracias por acompañarnos. Y ojalá, si hay alguien que se encuentre con este en vivo o con este video, consecuentemente, pueda quedarse hasta el final para que nos acompañe en el estudio de hoy, de este día domingo de estudio bíblico. Así que sean bienvenidos de nuevo. Y si ya tienen sus Biblias, háblalas en el capítulo 9 de San Marcos y vamos a estudiar los primeros 10 versículos, dice la palabra del Señor. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gozarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Señor, ahora nosotros sabemos eso, que usted resucitó, Señor, que usted vino y a morir, nació en estos tiempos, Señor, donde el mundo celebra la Navidad. Algunos lo celebran con paganidad, con festejos, con fiestas, con regalos, Señor. Ayúdanos a celebrar nosotros como lo que usted es, Señor, el Mesías que nació de una virgen, que vino como bebé, pero que no se quedó como bebé, sino que creció y nació para morir por el pueblo pecador, Señor. Ayúdanos a guardar eso en nuestro corazón y a pagarle y darle el tributo que usted se merece, Señor. Que no tengamos a nada ni nadie más alto que usted, Señor. Le pedimos que bendiga este estudio, estas palabras de su escritura, que nos las haga vivas y que podamos sentirlas, que podamos percibirlas, Señor, en contexto y en verdad, Señor. Ayúdanos a estudiar esto. Solamente su Espíritu Santo nos puede hacer dar el entendimiento para su palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en este día ante su presencia estudiando su palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Se acuerdan la vez pasada que estábamos viendo la confesión de Pedro y todo ese, como el Señor les preguntaba: ¿quién dicen ustedes que soy?
La gente dice, ¿quién soy yo? Y ellos tienen sus figuraciones, ellos tienen sus versiones, pero tú, les dijo a ellos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y vimos cómo estuvo el intercambio en el Pedro y hasta Pedro, cómo se turbó al oír que el Señor había anunciado su muerte y cómo Pedro le reconvino. Y yo no, una vez más no creo que lo haya hecho de una manera de maldad, sino de dolor, de turbación, de no, ¿cómo puede ser que nuestro Señor vaya a morir? Y no entendía todavía, a pesar de las escrituras, que Jesús había venido para eso. Pero aquí vemos ya el versículo 1 del capítulo 9, que les dije, si se acordarán, si estuvieron con nosotros, que esta era parte del estudio anterior, pero cabe bien aquí en esto también, porque dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y está hablando precisamente de eso, de lo que va a suceder, de lo que vamos a ver más adelante, de esos tres que se va a llevar con él apartándose de los demás. Pero vemos que está clara la noción de que toma fe para aceptar las lecciones sobre el discipulado. Así que vemos aquí que el Señor está continuamente enseñando. Y aquí como que arrecia o se intensifica la enseñanza de nuestro Señor para con los discípulos. Porque es claro, hoy en día estamos viviendo, sobre todo en Latinoamérica, que los pastores no están fijos en lo que es las escrituras. Como que les enseñan o piensan que ellos tienen que tener la habilidad mental para decir declaraciones propias, pero no se trata de eso. El discipulado es para dar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es la palabra de Dios, el evangelio. No podemos salirnos. Hoy con los tiempos, con las formas en que la gente ha estado pretendiendo usar a Cristo. Y eso es precisamente lo que los discípulos de hoy o los pastores de hoy tratan de hacer entender a la gente que pueden usar a Cristo. Cristo es el Señor, el Dios Todopoderoso. A Él no se le puede usar para venir, bueno, Dios, arrepiéntete o hazte salvo y Dios te va a dar los deseos que tú quieras. Te va a hacer la vida fácil, te va a hacer la vida feliz. Pero no se trata de eso. Claro que somos felices cuando sentimos la presencia de nuestro Señor. Pero esto se trata acerca de lecciones de aprendizaje. No podemos nosotros enseñar otra cosa que no sea el evangelio. Los pastores de hoy con los feminismos están dejando y no quiero decir que sea yo antifeminista o que todo ese rollo que se está despertando ahora, pero están dejando entrar a las mujeres a las iglesias y tomar cargos sobre las iglesias y dejar para vergüenza de los varones, dejan a las mujeres enseñar. Cuando la palabra de Dios dice que no es permitido. Pero esto es también para aprendizaje de ver cómo el Señor está intensificando su enseñanza a ellos para que ellos entiendan. Dice aquí que vemos que 6 días después, en otras versiones, por ejemplo en Mateo dice 6 u 8 días, pero no son disensiones ni son contradicciones, son básicamente cosas que son perspectivas diferentes, vamos. Pero aquí dice Marcos que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, como me imagino que esos son los que dicen que algunos de los que están aquí, de los que estaban allí, lo que dice el versículo 1 del capítulo 9, serían Jacobo, a Pedro y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, sigue el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. Y el 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Marcos trata de describir qué tan blancos eran. Y acuérdense, y les voy a seguir recordando que Pedro fue el narrador de lo que escribió Marcos aquí. O sea que la cuenta, así que no podía describir la blancura o la brillantez de la blancura, lo que se estaba viendo ahí, que lo único que puede decir, no hay cosa blanca más limpia que ningún lavador puede lograr, que tan blanco era, tan reluciente eran ese blanco que se vio. Así que después de esos 6 días de la predicción del Señor en el monte alto, y quiere decir que se trata seguramente del monte Hermón, porque están en esa región, Hermón, perdón. Es probable que estaban en las faldas, o un poquito subidos sobre el monte, o quizás estaban arriba, no sé, no especifica, pero estaban en el monte. Porque la altura de ese monte es de 9,232 pies. Está tan alto que se formaba hielo en la cúspide, en la cima. Así de alto estaba. Se cubría de nieve. Porque es el punto más alto en toda la región de Palestina. Este monte está sobre Cesarea de Filipo. Por eso decimos que estaban en ese monte Hermón, porque está cerca de ese lugar. Precisamente cuando vimos el estudio anterior acerca de Pedro, la declaración de él que dijo quién era Jesús. Así que de ahí la transfiguración de Jesús tuvo un gran efecto. Esto que sucedió aquí, ¿cómo se imaginan ustedes que pueden olvidarse de ese momento? Tuvo tan profundo efecto en Pedro y en Juan que ellos lo mencionaron en sus propios escritos. Por ejemplo, Juan lo mencionó en en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis aquí en la escritura dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y poder. Y Pedro también escribió acerca de él en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos y su majestad. Está diciendo, no es ningún cuento ni una fábula, como estaba diciendo hace rato, que ha habido muchos pastores que tratan de describir sus propios encuentros con el Señor. Y hay muchos que se atreven a decir que Dios les pide su opinión. Yo he visto videos de algunos pastores que dicen que Dios les pidió su opinión, qué ha de hacer, como si Dios necesitara la opinión de estos hombres. Y si ellos en verdad tuvieran ese encuentro con Dios, estuvieran como Pedro, todo nervioso que no podían ni hablar. Por eso no se les cree, porque más humildes serían. Y no se creían acá con su imaginación diciendo, Dios me habló y me preguntó, y todo ese rollo que sacan. Y ¿quieres oír a Dios? Hoy en día, es lo que no dicen ellos, estudia la Biblia, estudia las Escrituras. Porque siempre decimos, oh Dios, háblame, hazme saber. Estudia las Escrituras, ahí está todo lo que necesitas saber. Bueno, ya seguimos aquí con lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17, continúa diciendo, pues cuando él recibió, y por cierto que dijo en el versículo 16, que no eran ningunos cuentos inventados, porque él fue testigo presencial de lo que pasó. Y el 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y dice el 18 aquí de 2 de Pedro 1, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El mensaje es muy claro, que primero vendría el sufrimiento y después la gloria.
Y dice el versículo 4 aquí de Marcos capítulo 9, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ha habido muchos muy buenos estudios acerca de muchos predicadores, muchos eruditos y muchos comentaristas acerca de esto y son muy buenos. Pero vemos aquí que les apareció Elías con Moisés y hablando con Jesús. ¿De qué hablaban? No nos dice. ¿Pero qué estaban hablando? No nos dice, nadie lo menciona. Elías es mencionado en Malaquías, por cierto. Ya hemos visto eso antes, en la conexión con la venida de Jesucristo. Por ejemplo, en Malaquías 4, versículos 5 y 6, dice aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que Dios podría maldecir la tierra, pero va a mandar a alguien que la bendiga. Y por eso es que la gente preguntaba a Juan Bautista, si se acordarán, si él era Elías. Moisés representa la ley y él era también el liberador del pueblo de Dios, mientras que Elías era el primero de los grandes profetas. La presencia de los dos confirma la realidad que Jesús es el Mesías, el que confesó Pedro. Moisés murió y su cuerpo fue sepultado. Y por cierto, nadie sabe dónde, porque el Señor mismo lo enterró. Pero Elías fue raptado, él no murió. Él fue raptado a los cielos. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿con quién iba hablando ellos? Era con Eliseo, el que iba a quedar como profeta en lugar de Elías. Y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y eso es lo que representa la gloria de Dios. En la segunda venida de Jesús levantará los cuerpos de los santos. Los que son salvos, que murieron, los que viven serán raptados. Y muchos dirán, bueno, ¿no dices que ya al morir estás inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, estás en la presencia de Dios? Sí, pero está hablando aquí de los cuerpos. Dice, lo explica bien Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y se los leo rápidamente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está el rapto. Eso es lo que fue, Elías fue arrebatado al cielo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sé que va a llegar un momento cuando el Señor venga por su iglesia. Y así como Elías fue llevado, fue arrebatado, fue raptado, así los que estemos vivos seremos raptados. Los que ya murieron ya están en la presencia del Señor. Pero los cuerpos de aquellos, así, esto da mucha plática, da mucha manera de explicar todo esto, porque muchos dicen, ay, yo no quiero ser cremado, yo no quiero que estar entero. El cuerpo no se queda entero.
El cuero se quebranta, se pudre, básicamente. Los huesos se hacen polvo, según los años y según el terreno donde se ha sepultada la gente. Pero hay lugares donde se momifican y quedan allí los cuerpos, los esqueletos. Pero hay unos que se hacen polvo por completo. Y si el Señor puede restaurar eso, no puede uno pretender decir, bueno, yo quiero estar entero cuando me lleve el Señor. El Señor se va a encargar de reunir todo eso y nos va a levantar los que moramos antes de la venida del Señor. Entonces eso es lo que sucederá, como explica Pablo aquí. Por eso nos alentamos los unos a los otros. Jesús un día establecerá su reino glorioso y cumplirá todas las promesas hechas por los profetas. El sufrimiento y muerte del Señor no evitará, no es cosa que evita. O sea, es también triste oír a líderes religiosos que dicen que Jesús fracasó cuando fue crucificado, cuando lo mataron. No fue fracaso, fue una victoria. Fue una gran victoria, porque eso no evitó que Jesús, Dios establezca su reino. Más bien eso es para que resolver el problema del pecado en el mundo. Por eso tuvo que ir Jesús a la cruz. No fue ninguna derrota. Fue una gran victoria, y fue una victoria que nos lleva a nosotros a venir al arrepentimiento y a darle gracias por la cruz. Porque si no hubiera sido así, no pudiéramos ser salvos. Sin Jesús no hay salvación. Sin su muerte en el monte Calvario no hay salvación. Fue su sangre preciosa que limpia nuestros pecados, que no podemos tener acceso a Dios Padre gracias a Él. Entonces fue una gran victoria de nuestro Señor Jesús para todos nosotros. Y continuamos aquí el versículo 5 y 6 de Marcos 9. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, tres protecciones del sol, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan nervioso que no sabía qué decir. Señor, es buenísimo esto, vamos a hacer algo para quedarnos aquí todo el tiempo. Quizás era lo que quería decir, no quiero que se acabe esto, Señor. Pero él, porque no sabía lo que hablaba, porque era el espanto, era la emoción. Por eso digo, y cuando se manifiesta el Señor a una persona, que claro que lo hace y no dudo, pero muchos tienden a mentir, que tuvieran ese encuentro con Jesús y que platicaron con Él y que todo ese rollo, estuvieran más nerviosos que Pedro. Y su humildad sería tanta que no podrían contener. Era como cuando cantamos el canto de Isaías, que por cierto, una de las alabanzas que cantamos hoy, cuando dice, ay de mí, que impuro estoy, que yo vi al Señor sentado en su trono y su manto cubría todo el templo. Y se puede sentir lo que Isaías dice, ay de mí que he visto al Rey, y Él tocó mis labios, me limpió. Así sería la reacción de las personas. Y así sería cada uno si tuviéramos ese encuentro con el Señor. Y lo podemos tener por medio de la Escritura. Por eso tenemos que ser humildes y no pretender ser más que los demás. Porque muchas veces, y lo he explicado, pero es necesario decirlo una y otra vez, un pastor, un predicador, no es más que los demás. Es un siervo de Dios, es un siervo para servir a los demás. No se pueden sentir mejores que los demás. Es más la responsabilidad, pero no es más la jerarquía sobre los demás. Somos siervos y como tales debemos comportarnos con toda humildad y con toda la pasión que Dios nos da para enseñar su palabra a los demás. No podemos ser nosotros
orgullosos o levantarnos a nosotros mismos, y unos que se llaman el gran obispo, el gran apóstol, y ya no hay apóstoles, hay siervos, servidores solamente para su reino, y eso es lo que somos. Por eso Pedro dice, hay que poner algo, porque no es posible irnos de aquí, queremos seguir viviendo eso. Ese es el nerviosismo de Pedro, que hizo pensar que podía quedarse ahí y no, pues, no pasara el tiempo. Yo pensaría lo mismo: Señor, si yo siento eso, que estás en mi presencia, no te vayas de mí nunca. No te alejes de mí, que hay que hacer una casita y meternos ahí y estar en tu presencia todo el tiempo. Pero esta experiencia era para algo más, era para prepararlos. Y todas esas enseñanzas son para preparación. El Señor quería preparar a estos. ¿Por qué se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan? ¿Porque eran los más santos? No, porque eran los que más necesitaban ser asegurados y lo que tenían que ser, aprender de Jesús, quién era Jesús. Y así que no podemos nosotros decir, no, pues ellos eran los mejores, por eso los llevó. Quizás eran los que más necesitaban ser asegurados, porque acuérdense que Juan y Jacob eran los hijos del trueno. Porque decía, Señor, ayuda, ¿quieres que pidamos relámpagos y truenos del suelo para que desaparezcan a estos que se te oponen? Y Pedro también necesitaba esa aseguranza del Señor y esa preparación, esa experiencia para prepararlos a cargar la cruz de la que habló el Señor en los estudios pasados. Para eso sirven esas experiencias, para cargar la cruz en el día a día de este mundo. Porque si no lo hacemos, vamos a sucumbir, vamos a caer en el orgullo, vamos a caer en la satisfacción propia, de querer satisfacernos, de querer nosotros que nos merecemos lo mejor. Pero no, tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y como podemos entender también que la declaración de Pedro al querer formar esas enramadas o esas protecciones o esas chocitas o lo que hayan sido, que ponían el mismo nivel a Moisés y a Elías que a él. No creo yo, pero puede ser que se suene así. Más adelante vamos a ver que Pedro, si alguna vez pensó esto, cambió de parecer muy pronto después de eso. Así que la palabra transfigurar describe un cambio por fuera, exteriormente, pero que viene desde adentro. Eso es todo lo contrario a las mascaradas o a una máscara, que solamente te cambia por fuera, pero no te cambia por dentro lo que eres. Y hoy en día tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser cambiados por dentro para emanarlo por fuera. Que se vea la santidad de Dios en nosotros por fuera y no máscaras, como decían algunos políticos aquí, fuera máscaras. Muchas veces queremos poner una máscara, entramos a las iglesias, a las congregaciones con una máscara y entramos y hacemos lo que sabemos hacer ahí y salimos de ahí, quitamos la máscara y ya somos diferentes personas que dentro de la iglesia. Así que ese cambio viene de adentro para afuera. Jesús permitió que su gloria radiara, que iluminara por todo su ser. Y ese monte, y vamos a ver más adelante lo que dijo Pedro, pues un santo monte. Y lo que dijo Pedro cuando leímos la segunda de Pedro capítulo 1, que ese lugar es un lugar santísimo. Por el simple hecho de que Jesús estuviera ahí, ese monte se convirtió en el lugar más santísimo. Y eso se puede convertir en cualquier otro lugar. Aquí en el campo, en la montaña, en la playa, donde quiera, si Dios está con nosotros, es el lugar más santísimo. Mientras meditamos en este evento, tengamos en mente que Él ha compartido su gloria con nosotros y nos promete una morada gloriosa para siempre. Es lo que dice en Juan 17.
En el versículo 22 al 24, en la gran oración del Señor, dice: la gloria que me diste, yo las he dado. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es, y es lo importante. En el versículo 22 de Juan 17 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién tiene que ser uno? Nosotros, la iglesia. La iglesia nos componemos de muchos y todos somos uno. Hoy en día veo que no somos uno, porque cada quien anda por su rumbo, cada quien tiene su propio, diría yo, ministerio, tienen su propia denominación. Y el Señor nunca nos llamó a tener denominaciones. Somos uno en Cristo. ¿Y cómo se nota eso? Siendo unidos. Porque si tenemos el amor de Cristo, estamos así entrelazados. Solamente aunque no nos conozcamos como seres humanos, si tenemos las Escrituras en nuestro corazón, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, somos uno en Cristo. Pero hoy en día que no, que yo soy pentecostés, que yo soy evangélico, que yo soy bautista, que son denominaciones que el hombre ha puesto. Si somos uno en Cristo, somos de Cristo y punto. Pero no existe tal cosa hoy en día. Cada quien anda con su tema, cada quien anda con su rollo. Y es triste ver cuando la gente no es enseñada mediante la palabra de Dios, cuando reciben un estudio bíblico basado solamente en la sola escritura, se aburren. Ellos quieren ver emoción, quieren ver que el pastor grite y que hable en lenguas a lo tonto, acá que bla, 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 y que todo eso les emociona. Pero eso no es bíblico. Por eso tenemos que venir de nuevo a las raíces, a ser predicadores de la escritura y no ser merolicos y jugar con las emociones de la gente, ni tener a la gente como tonta y que permanezca tonta, ignorante. Tenemos que estudiar la palabra de Dios juntos, porque de esa manera nos habla Dios a nosotros juntos y de esa manera podemos ser uno en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. De eso se trata. Por eso dice Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, hermanos, no se conformen en este siglo. No busquen de la manera de agradarle a la gente lo que quiera escuchar, lo que ellos quieran oír, quieren cantar y bailar y todo ese rollo, lo que quiera la gente. No, hermano, hay que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como predicadores y pastores. Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, somos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la transfiguración que el Señor compartió con nosotros, su gloria. De esa manera podemos decir que la comparte, y de esa manera podemos estar nosotros todos mirando como cara descubierta, como un espejo de brillante del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si todos somos así, estamos representando la imagen de Jesucristo. Esto quiere decir que los creyentes podemos experimentar la misma gloria de la transfiguración. Ya se me está acabando el tiempo, hermanos, pero lo bueno que podamos seguir la próxima vez estudiando del versículo 7 en adelante. Pero esto es importantísimo, que tenemos que ser
nosotros humildes tenemos que volver a las raíces de lo que se trata, ser un cristiano. Porque hay mucha cristiandad de papel. Hay mucha cristiandad que se llaman cristianos, pero no siguen un régimen bíblico. Que no son transfigurados, no tienen esa transfiguración, ese cambio en sus vidas que se emana desde el interior al exterior. Que podemos ir y sí, leer las escrituras y cantar y alabar y juntarnos en grupos, pero al salir de ese lugar no refleja nuestra vida, la vida de que rendimos a Jesucristo. No se mira la santidad de nosotros cuando estamos allá afuera. Eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos nosotros tener esa clase de relación con Dios. Tampoco de venir y usar a Jesús para que resuelva nuestros problemas. Y por eso vengo aquí, para que oyas mis problemas, me los resuelvas, me salgo allá afuera y hago lo que yo quiera. Así no es una relación con nuestro Señor. Por eso tenemos como pastores, como líderes, tenemos que instruir, enseñar y predicar la sola escritura de Dios. Nosotros no somos tan astutos, tan inteligentes como los que andan por ahí, que dan clases de motivación. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros predicamos la palabra de Dios y punto. La palabra de Dios ofende y tiene que ofender a aquel que vive en pecado, claro. Tiene que ofender y de eso se trata. Que la palabra de Dios ofenda a los pecadores, no a solo sentir como que todo está bien. Tenemos que, me encanta a mí leer acerca de la reformación de la iglesia que empezó en el año 1517 con Martín Lutero. Como que la iglesia ya necesita otra reforma, porque acuérdense que esa reforma se llevó a cabo dentro del catolicismo. Pero ahora la iglesia cristiana necesita una reforma, como la que pasó en 1517. Necesitamos reformarnos y volver a lo que es la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios concisa. Y solamente estudiarla en contexto. No podemos transversarla, ni hacerla sonar como nos convenga a nosotros. Tenemos que dedicar nuestra vida, nuestro estudio a la palabra de Dios, porque el Señor viene pronto. Y tal parece que hoy las iglesias no quieren que venga, o al menos no creen que va a venir, porque vivimos como queremos, como si no va a haber otra segunda venida de Dios, de Jesús. Pero ya no va a venir como ese bebé, ni va a venir a morir como Cordero de Dios. Va a venir con todo poder, va a venir por su iglesia antes de la gran tribulación. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este día que podemos venir. Y es maravilloso, al menos por mí se pasa el tiempo volando cuando estamos en su presencia, Señor. Me imagino que así se sintió Pedro en ese día, en ese monte, cuando lo vio reluciente, brillando, Señor. Que no se nos pase el tiempo, Señor, sin que estemos en su presencia. Le pedimos, Señor, que nos ayude a vivir, a reflejar su gloria y su santidad, Señor. Le pido que nos ayude, Señor, a no vivir en la carne, pero vivir en el Espíritu. Le pido por aquellos que nos están acompañando por medio del internet, que los bendiga grandemente, que los proteja, los toque, los sane y les provea sus necesidades. Y si hay alguien, Señor, que no sabe lo que es vuelto a nacer, tener una relación con usted y que quiera hacerlo, Señor, solamente toca arrepentirse de los pecados y venir y pedirle a usted una vida nueva, Señor. Y es así de simple, Señor. Dejar atrás el pecado
venir y pedir de su santidad, Señor, para vivir una vida entregada a usted. Que eso hagan los que desean, los que estén acompañándose, que no tengan esa relación con usted, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Mesías, nuestro Maestro y nuestro guía. En su nombre oramos, Jesús. Amén. Que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima vez. Que el Señor los bendiga grandemente y que en estas fiestas la pasen seguros y que sepan cuál es el motivo de la celebración. Hasta la próxima. Bendiciones.